acaba de salir un decreto presidencial, el 133-21, que reduce el tiempo del toque de queda en el país, en República Dominicana. Los días de semana, toque de queda empieza a las 9 de la noche en lugar de las 8 de la noche. En lugar de las 7. De las 7 como estaba, perdón. Y con libre circulación de 3 horas hasta las 12 de la noche. Y en fines de semana, desde las 7 de la noche, con libre circulación hasta las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Esto acaba de salir ahora, en este momento, y empezará a partir del miércoles 3 de marzo y terminará tentativamente el 17 de marzo. Son 2 semanas de prueba para ver qué pasa y cómo nos manejamos. También. Eso no significa que es rumba abierta para baile. Eso significa un poco más de tranquilidad a la hora de circular, de ir de un lugar a otro, pero a las 9 de la noche todo debe estar cerrado los días de semana y a las 7 los fines de semana. Por supuesto, las personas, hay excepciones. Están las personas que trabajan en el personal médico, los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Otra cosa es que la OMSA y el transporte público podrá elaborar durante la gracia del libre tránsito, que eso no estaba permitido. Pero siguen prohibidos los eventos masivos y la aglomeración de personas. Pero eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque muchas veces tú tienes una farmacia, ok, que puede tener libre tránsito, pero ¿cómo vuelven a su casa si no tienen transporte? Sí, claro. Pueden llevar la mensajería de las medicinas el servicio público o el servicio, pero si no tienen transporte. Está asociado a la OPRED. Dice, se instruye a entidades públicas que prestan servicio de transporte público, tales como la Oficina del Reordenamiento del Transporte OPRED y la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA. O sea, el metro, el teleférico y la OMSA. No. Exacto. Exacto, esos son los que están en la OPRED. Y en este momento le damos la bienvenida. Yo le hice un upgrade, no, porque realmente él no lo necesita. Él es asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, a nuestro amigo epidemiólogo Eddie Perestén, que no es el director de epidemiología, porque después SQ se pone bravo conmigo. ¿Cómo estás, Eddie? Hola, Bienvenido, Eddie. Buenas noches. Ay, no estamos escuchando. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Eddie. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hoy empezó porque nos enteramos en el día de ayer a través de anuncios de diferentes lugares como la Pucamaima, la UNFU, de que hoy se iba a iniciar la vacunación a los mayores de 70 años. En el día de hoy también estuvo funcionando el Club Naco y muchos otros lugares que no sabíamos. San Carlos. Nos fuimos enterando vía WhatsApp porque la gente iba informando, pero no teníamos la información oficial. Había circulado una lista, pero se había dicho que no era una lista oficial, pero ya sí, dentro de la página de Vacúnate RD, tenemos la lista con todos los lugares que a partir de mañana van a estar en funcionamiento en prácticamente todas partes. Y queremos hablar de ello. Pero antes de hablar de eso, en el día de hoy hubo mucha confusión y yo necesito que nos digas tú, ¿qué piensas sobre esto? Se supone que eran los mayores de 70 años. Sin embargo, y los médicos, el personal médico ya se terminó, docentes. Pero vimos a muchas personas y supimos de muchas personas que iban con los mayores y que fueron vacunados. Cuando se les decía, bueno, pero usted no tiene 70 años, tiene 62, 63, 64, 58, que lo sé. Entonces se les preguntaba, no, pero yo tengo asma, pero yo tengo diabetes, incluso sin ninguna prueba, ninguna evidencia. Y se les colocaba la vacuna. Ustedes saben que eso pasó en el día de hoy, ¿no? Sí, hay muchas cosas, como nosotros decimos, unos ajustes que hay que hacer rápidamente en lo que se respecta a la vacunación, que estamos prácticamente ya iniciando en la fase 1C, que es la fase que incluye adultos mayores de 70 años, personas en hogares y docentes de inicial y primaria. Eso es muy importante, decir cuáles son los grupos de población que estamos ahora vacunando, como ustedes dijeron, para evitar precisamente la desinformación. Algunos centros, como la Pucamaima, por ejemplo, que tuvieron un orden que es el esperado,
y otros centros más que tuvimos vamos a decirlo así, una buena experiencia. Pero sin embargo hay algunos otros que no tuvimos lo que nosotros esperábamos. Y realmente cuando uno habla de estos ajustes, tienen que ser ajustes que se hagan rápidamente. Una de las cosas que estamos viendo es que hay grupos de poblaciones, por ejemplo, que tenemos que ser más cautelosos, por ejemplo, en esos mayores de 70 años, no solamente los que pueden moverse hacia centros de salud, sino aquellos que también están recluidos en sus casas, y que son una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los docentes de inicial y primaria, las cosas van más organizadas, porque sabes que tienes un listado de esos docentes por distrito. Exacto. Que tú vas a buscar. Hay más esos control docentes. ahí. Hay mucho más control, los docentes van a un sitio, un lugar específico, se busca transporte y con ese transporte se llevan, por ejemplo, en el caso de la UNFU, los docentes fueron llevados a la UNFU, se vacunaron y luego fueron devueltos a ese centro, y todo muy organizado en cuanto a ese grupo de población. No así a la población que ya es una población abierta y que hay que tener controles más estrictos y sobre todo una buena comunicación para que en primer lugar la gente sepa dónde tiene que ir, cómo tiene que ir. Cuando ya estamos hablando de más de 100, 200 centros abiertos, eso es una coordinación prácticamente a nivel nacional. Y necesitamos primero aprender de la lección que tuvimos hoy en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que, vuelvo y digo, se ha prestado para nosotros iniciar lo que fuese, en primer lugar, un plan piloto con los docentes de inicial, y después ahora ha abierto un centro de vacunación, pero definitivamente hay ajustes que hay que hacer rápidamente para este grupo de población mayor de 70 años. Pero ¿cómo se van a hacer esos ajustes? ¿Cómo se va a tener ese control? Porque hace poco hablábamos con la viceministra y le preguntábamos eso mismo y decía, vamos a confiar en la buena fe de la gente, pero si no hay un registro sanitario, cualquier persona puede decir, bueno, pero es que yo tengo comorbilidades, yo padezco esto o aquello, y no tenerlas. Entonces, le está quitando la vacuna a una persona que sí las tiene y que a lo mejor pueda no tenerla a tiempo, porque van a seguir llegando, pero no necesariamente en la cantidad que necesitamos. Sí, definitivamente en esto, una de las lecciones aprendidas que hemos hecho de la pandemia es que si tú no tienes la población al lado, si la población no está contigo, no es verdad que tú vas a poder no solamente hacer un plan de vacunación, sino impactar la enfermedad. Eso por un lado, yo creo que ustedes lo han visto, esos buenos números que hemos estado teniendo, no es solamente la parte gubernamental, yo creo que una parte importante ha sido la población, que ha madurado en muchos sentidos, y nosotros esperamos que eso mismo también pase en el plan de vacunación. Nosotros esperamos, en primer lugar, que la población entienda a través de los medios de comunicación de cuáles son los grupos que van en la fase, de que nosotros estamos consiguiendo vacunas para la población que se va a vacunar y que vamos a tener vacunas para toda la población. Y sobre todo hay que hacer, cuando hablamos de ajustes, hacer los ajustes logísticos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener 2.000 dosis de vacunas en un centro determinado, no se puede aceptar más de 2.000 personas. Eso es un ajuste importante. La otra cosa es las unidades que tenemos. Por ejemplo, si una unidad, que nosotros llamamos una unidad de vacunación, vacuna 40 personas, y tú tienes 10 unidades, entonces tú tienes que calcular cuánto vas a vacunar en la mañana, en la tarde, y hacer los ajustes en base a esos números. O sea que es importante lo que estamos viendo, lo que vimos hoy, y entendemos nosotros mañana que vamos a tener una reunión bien temprano en el Gabinete de Salud, que esas son las cosas que vamos a discutir y que vamos a tener como experiencia para las próximas fases de este plan de vacunación. Doctor, yo estuve hoy en el centro de vacunación del recinto Santo Domingo de la Pucamaima y efectivamente transcurrió muy organizado y ahí se estaba respetando lo de los 70 años o más. Pero hay una avidez, y me di cuenta de eso, de la población mayor de vacunarse. Fue mucha gente a la convocatoria, lo mismo que ocurrió en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Con la apertura de esta cantidad de centros mañana, se supone que ahora la población va a estar más distribuida en los centros que le queden cerca. Pero de esos casi 600 centros que han sido anunciados hoy o colocados hoy en la lista, ¿cuántos estarán abiertos mañana? ¿Van a abrir todos mañana? ¿Qué cantidad se espera que estén abiertos mañana? Y eso es una de las cosas que precisamente tenemos que informar. Yo creo que la vicepresidenta fue muy clara en que va a haber 600 centros.
estar abierto, hay que estar atento a lo que nosotros vamos a tener mañana dentro de lo que es la información. Eso se va a informar. Una cosa importante es que nosotros hemos aprendido también que tenemos que tener un vocero constante para este tipo de plan de vacunación, y eso es una de las cosas que también quisiéramos que mañana pasara rápidamente, que tengamos un vocero, que ese vocero pueda decir dónde están los centros de vacunación. Recuérdense que también tenemos la página, creo que ustedes lo mencionaron al principio, y le doy las gracias. Sí, pero la pregunta es, Eddie, ahora mismo si entramos a la página vamos a ver la lista, ya la lista está colgada ahí, creo que la tenemos para verla en pantalla, pero si yo voy mañana a uno de esos centros, ¿va a estar abierto? Eso es lo que se espera, eso fue lo que anunció hoy nuestra señora vicepresidenta. Se espera que los centros estén abiertos, y una cosa importante es que si por alguna razón no está abierto, entonces usted se comunique precisamente con los medios que están accesibles a lo que es el gobierno, para que entonces nosotros se pueda hacer un referimiento a otro centro de salud que le quede más cercano. Doctor Brea, Okay. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Ustedes llevan un registro de cuántas personas vacunan en promedio diariamente? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y otra cosa, en el primer plan de vacunación que se informó, que el Gabinete de Salud Pública informó, no se contemplaban los docentes. Sin embargo, ahora sí están los docentes y se ha dejado fuera el personal militar, los odontólogos, los bioanalistas, etcétera. Sé de mucha gente que se ha quedado sin vacunar, pero están vacunando a los docentes. ¿Por qué hicieron esto? Fíjate, en primer lugar, una gran pregunta. O sea, una de las cosas que precisamente se ha visto en brotes internacionales es lo que puede ocurrir, por ejemplo, si hay aperturas de escuelas, y cómo esto influye en lo que puede ser brotes epidémicos cuando ya se está controlado. Y la otra cosa importante, Camila, es que los odontólogos bioanalistas se están vacunando. Eso tenemos abierto el Colegio Médico Dominicano, que se puso un puesto de vacunación, y ahí eso está abierto para los odontólogos y los bioanalistas, y sobre todo para los médicos pensionados. Y recuerden que aunque estamos en la fase 1C, la simultaneidad de las fases es importante para aumentar el número de gente vacunada. Exacto. Y alcanzar lo más pronto posible la inmunidad de rebaño en el país. Exacto. Estamos a punto de llegar a la cuarta fase por la velocidad que vamos. Nos gustaría saber cuántas personas fueron vacunadas en el día de hoy, que me imagino que tuvo que haber sido uno de los días de mayor cantidad de vacunación, no solamente en esos centros donde nos enteramos, hubo otros centros, y a partir de mañana habrá muchos más centros, y me imagino que en todo el país, ¿no? Esos 600 centros van cubriendo toda la geografía nacional. Eri, aclárame eso. Dime cuántas personas fueron vacunadas en el día de hoy y qué es lo que se espera, porque van a llegar el día 15 y el día 25 2 millones más de vacunas, aparte de las 50,000 dosis que habían llegado de AstraZeneca de la India, del Instituto Serum, las 90,000 que el presidente dijo que faltaban todavía de las compradas, de las 110,000 compradas a la India hechas de AstraZeneca. Entonces vamos a tener qué cantidad para finales de marzo y qué se espera que podamos tener en avance en cuanto a vacunación a finales del mes de marzo. Fíjate, a la fecha de hoy, María Cela, nosotros ya tenemos 71,400 personas vacunadas. 71,000. Eso es muy importante. Esos son 142,000 dosis ahí usadas, porque esas otras 71,000 tienen que guardarlas. Hay que reservarlas. Hay que reservarla precisamente y exactamente, eso es correcto, para precisamente tener una segunda dosis de la vacuna y que haya una eficacia, una efectividad, en este caso, que se garantice para la población que ya se vacunó. Entonces hay que hacer las reservas de eso, y además de eso tuvimos hoy un buen número de docentes vacunados, que fue alrededor de 1,634 docentes hoy de inicial, es decir, de preescolar y escolar, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño. Hemos ido increciendo todos los días, estamos vacunando más personas, estamos abriendo más unidades,
Y eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es que la población completa se vacune y que lo hagamos lo más pronto posible. Pero la población completa no es 1.400.000 personas, que está muy bien para un país de 10 millones de habitantes. Y lo que vamos a tener son 2 millones más las 110, más las 30.000. Estamos hablando 2.140.000, lo cual implica 1.070 y pico de mil personas. Ya yo perdí la cuenta. Bueno, claro, de 2 millones la mitad es 1 millón. Y de 140, la mitad son 70. Estamos hablando de 1.070.000 personas vacunadas, o por lo menos con dosis para ser vacunados en esta primera etapa. Pero somos muchos más. ¿Qué velocidad? Preocupa la velocidad a la que se vayan implementando estas vacunas. Y estas, si AstraZeneca y la Sinovac tienen el mismo tiempo entre una dosis y otra, para terminar. Sí, nosotros estamos precisamente cubriendo con estas vacunas que vienen. Como ustedes saben, el señor presidente dijo que venían 1 millón de vacunas el 15 de marzo y otro 1 millón más el 25 Son de las marzo. chinas, de Sinovac. Sinovac, que es la que estamos aplicando ahora conjuntamente con la AstraZeneca. Okay. Y eso cubre prácticamente lo que va a ser la fase 1. La fase 1, que recuérdense que es 1.5 millones de personas. Okay. Entonces, lo que queremos con esto es, en primer lugar, ver en lo que estamos vacunando con esta Sinovac, van a venir y tienen que venir las otras vacunas que tenemos. Ustedes saben que tenemos el mecanismo COVAX, AstraZeneca tenemos también una cantidad importante, y de Pfizer. Las dosis, por ejemplo, en el caso de Sinovac, nosotros tenemos que es a las 4 semanas, o sea, 28 días. Bien. Es decir, que usted se pone una vacuna hoy y en 28 días tiene que ponerse la segunda dosis. Okay. AstraZeneca podemos durar hasta 3 meses para poder ponerla, y eso es importante porque nos da un periodo de tiempo para que lleguen vacunas y nosotros tener la seguridad de que podemos garantizar la AstraZeneca también para la población. Cada quien tiene que estar pendiente cuando le toca su próxima dosis, porque no te van a estar llamando, ¿o sí? ¿Sí? No. La cosa es en 2 vías. Recuérdense que si hay algo que nosotros hemos querido siempre, que la población se una a nosotros. Es la población atenta. Tiene que estar atenta, tiene que haber un claro. llamado para que esa segunda dosis, por lo menos una semana antes, para que esa segunda dosis pueda ser aplicada. Ok. Muchísimas gracias, Eddie, por haber estado con nosotros. Y ya esta conversación nos deja más o menos una idea de que vamos a tener vacunas suficientes o casi para toda la primera fase. 1, sí. Casi para toda la fase 1. Es decir, la última parte de esa fase 1, que eran los mayores de 60 en adelante, sin comorbilidades, ya los docentes se subieron. O sea, se subieron que estaban ahí. Y los militares se van a subir. Evidentemente, los militares a medida que vayan entrando en las edades. Sí, son pero 70 con las 2 millones que llegan este mes, da para la fase 1 entera. No, porque estamos es que ya habían hablando 800.000 vacunas. 1.5. Ya habían 800.000. Sí, bueno, pero en lo que ella calcula, ya habían 800.000. Ya, no da para todos, Da la hasta fase los 1 60 entera. en adelante. Por Claro. favor, los que tienen 50 años y no tienen comorbilidades, no se vacunen. No digan que tienen asma o que tienen esto o que tienen aquello. Por favor, vamos a ir respetando las fases. En ese sentido, nuestra cooperación con el gobierno es fundamental para que todos tengamos la vacuna que necesitamos en el momento en que la necesitamos. Y hablaremos más de vacunas cuando regresemos después de la pausa. Muchas gracias, Eddie, por haber estado con nosotros. Ya volvemos. ¿Es verdad?